Hola a todos, mi nombre es Fernando Gil Sanguinetti, bienvenido a mi podcast Trascendiendo con Fer. Me parece mentira que haya terminado la primera temporada, 13 episodios. Y ahora empezamos con una totalmente nueva y distinta, siempre para trascender. Este es el primer episodio número 1 de nuestra segunda temporada, que le hemos llamado Los conflictos emocionales detrás de la enfermedad, un acercamiento a la medicina cuántica. Espero que hayas tenido una semana extraordinaria y estén todos listos para trascender. En este primer episodio de esta segunda temporada he invitado a Pilar Sanjay Brachesco, a quien presentará en breve. Conversaré con ella sobre la enfermedad según la nueva medicina germánica y sé que les va a ayudar enormemente y les va a hacer reflexionar. Así que le doy la bienvenida a Pilar. Pilar, ¿cómo estás hoy día? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por esta invitación y por la oportunidad de poder difundir estos conocimientos que creo que les va a ayudar a todos de alguna manera. Buenísimo, buenísimo. Y entonces, ¿por qué no les comentas a nuestros oyentes quién eres tú, cómo te has formado en nueva medicina germánica, en medicina cuántica? Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, yo soy, como él dijo, Pilar Sanjay Brachesco, esposa de este señor. De formación soy bióloga y bueno, siempre he sido una apasionada de la ciencia, sobre todo el tema relacionado con la naturaleza, los animales, la fauna. Y también como mamá y madre de familia, ¿no? Interesada en la salud y bienestar de mi familia. Gracias a Fernando conocimos el coaching en toda mi familia y en una de esas chispas de inspiración que tiene mi marido, nos comentó que se iba a Barcelona a un curso de bioneuroemoción. Y entonces dije, bueno, pues yo no sé qué es eso, pero también quiero estar. Y mi hija, que también está metida en todas estas pastruladas, dijo, pues yo también voy. Y nos fuimos los tres a Barcelona a llevar el curso con Enrique Corbera de bioneuroemoción. Y allí fue donde conocimos todo este nuevo mundo que se abrió, que era totalmente nuevo, y nos acercó a la nueva medicina germánica. Y después me fui con Pilar, con mi hija, nos fuimos a Nicaragua a hacer el curso intensivo. Y a partir de allí, pues hemos aplicado todo eso a nuestra familia, todos los conocimientos, y ahora lo estamos expandiendo también con otras personas. Efectivamente, Pilar. Y el año pasado, no sé si recuerdas, con el inicio de la pandemia, aprovechamos también para seguir un curso con Conciencia Bio, las 5 leyes biológicas Sí, claro. en México. Sí, y fue también una manera de refrescar nuestros conocimientos al respecto. Cuéntame un poco, ¿qué es la nueva medicina germánica? Bueno, la nueva medicina germánica se inicia en los años 70 por ahí, para los que no saben la historia, rapidito, por una experiencia que tuvo un médico que le cambió la vida, el doctor Hammer, alemán. Tuvo una experiencia triste, digamos, hubo un accidente en un viaje de vacaciones, a uno de sus hijos le dispararon en la cabeza, y a los pocos meses, después de mucho sufrimiento, muere en sus brazos. Al poco tiempo, él desarrolla un cáncer de testículos y su esposa un cáncer de mama. Y él como médico se preguntó, ¿no? ¿Esto tendrá alguna relación? Éramos una familia sana, felices, ocurre esto de mi hijo y nos pasa esto a mi esposa y a mí. Y justamente en aquellos órganos que tienen que ver con la reproducción. Entonces él dijo, aquí hay una sospecha. Y como buen científico empezó a averiguar, él tenía acceso a hospitales, a clínicas, hizo entrevistas, y encontró que había similitud en los estreses, digamos, de una manera, con los conflictos emocionales que tenían las personas con las mismas enfermedades. En el caso de los hombres con cáncer de testículo, pues el estrés que había detrás de estas personas eran o conflictos con los hijos que se habían muerto, algún hijo que se había ido de viaje y no lo veían más, o alguna pelea que habían tenido con los hijos, o bien se había muerto una mascota, o bien se les había caído un proyecto, ¿no? Esos proyectos que tú tienes y que estás ahí luchando y que es como tu bebé y se te cae por algún motivo, te quitan el presupuesto, o sea, esos
Solamente esos estreses habían detrás de las personas que tenían cáncer de testículo. Y entonces dijo, bueno, ¿y qué pasa con los de cáncer de mama? Y se fue a investigar también las mujeres con cáncer de mama y descubre que es diferente cuando es una mama derecha o la mama izquierda. Y así empezó digamos, a mapear todas las enfermedades en relación a las emociones, ¿no? Y se abrió todo un mundo y empezó a investigar, realizó sus leyes biológicas. Y bueno, lo que me decía es la enfermedad, ¿no? Es la pregunta, ¿qué es la enfermedad desde la nueva medicina germánica? No, tu pregunta era, ¿qué era la medicina germánica? Bueno, pero la manera en que la medicina germánica ve la enfermedad es de una manera completamente diferente. Interesante. Y retomando un poco lo que acabas de decir sobre la empresa y que a veces quiebra la empresa y la mascota, o sea, pareciera como que nuestro cerebro, cuando uno le dice a una mascota, ay, mi bebito, ya parece que fuera como el hijo. Cuando te pasa algo con esa mascota, tu mente, tu cerebro, tu cuerpo empieza a reaccionar como si efectivamente esa mascota fuera tu hijo. O lo mismo cuando dices, es que esta empresa es como mi hija, quiebra la empresa o el proyecto es como mi hijo, y entonces pareciera que fuera en la manera como procesamos esa información internamente en nuestro inconsciente, como si fuera así, y tiene como la misma repercusión que si el hijo hubiese o la hija hubiesen fallecido o se hubiesen marchado. Exactamente, así es. Incluso a veces lo lenguajeamos, como dices, Claro, no sé, es claro. mi bebé, mi perro, yo tengo perritos, gatitos, y les hablo como a mí porque es mi bebé, mis hijos, o sea, Y lo ¿no? mismo pasa con las plantas. Si le digo a esta planta es como mi hija. Algo con lo que tienes mucho apego emocional en realidad, ¿no? Esa es la verdad. A veces incluso nuestros padres también se convierten en hijos, cuando son muy mayores y tenemos que cuidarlos, cambia el rol. Entonces hay una percepción diferente. Y de eso se Interesante. trata. Y empezaste a hablar hace unos instantes sobre qué es la enfermedad para la nueva medicina germánica. Yo escuchaba algo que dijo por ahí, creo que fue Carl Jung o Jodorowsky, uno de ellos, que dijo, la enfermedad es el mejor amigo del hombre. Y suena como, ¿cómo decirle mejor amigo del hombre o del ser humano en general, no? Pero pareciera que tuviera una razón. ¿Qué es la enfermedad para la nueva medicina germánica? Bien, en realidad Hammer lo que descubre es que la enfermedad que nos viene no es una casualidad, no es algo al azar, algo que no se sabe cuál es el origen, ¿no? Y esa es un poco de la limitación de la medicina convencional actual, que se enfoca mucho en aliviar los síntomas, pero no cuál es la causa, porque claro, hay tantos factores que influyen en una enfermedad, ¿no? La edad, el género, la manera en que comes, tu manera de ser, el lugar donde vives, los hábitos, entonces es casi imposible determinar cuál es el origen de esto. Pero él tiene una mirada muy inteligente, diferente, y observa que no es una casualidad, sino que la enfermedad es un programa especializado con sentido biológico que, parece complicado, ¿no? Que la naturaleza ha ido desarrollando en los seres vivos a lo largo de los miles de años de evolución. Entonces... Y cuando dices programa, dices, ¿no? ¿Qué es eso de programa? Porque cuando me dices programa me pareciera que estuviera hablando de un programa de computadora, como que está ahí metido en el disco duro o en el mainframe, ¿no? Ahí metido en el cerebro de la computadora. Cuando dices programa, ¿a qué te estás refiriendo? Claro, es que es un programa que está aquí, en nuestro cerebro, y que se ha grabado millones de años de tanto tiempo, en donde se han repetido situaciones donde han habido conflictos, y son conflictos biológicos, porque es muy biológica la medicina germánica. Entonces, cuando ha habido, por ejemplo, y no solo ocurre en los humanos, ¿no? Eso lo he observado también en animales. Hablemos de un venado, por ejemplo, que es perseguido por un predador, un león, ¿no? Entonces, el cuerpo reacciona de una manera, ¿no? Tengo una presa, alguien que me persigue, reaccionamos y el animal va a empezar a correr para huir de esta situación, o bien se lo van a comer. Entonces hay una de dos, eso ocurre. Y ocurren reacciones diferentes en el cuerpo. Ante una amenaza,
de temor en este caso, entonces se van a abrir los alvéolos pulmonares para que pueda respirar mejor, para correr más, no se cierran los esfínteres o evacúa para poder ser más ligero. Todo esto ocurre, a nosotros nos pasa también, ¿no? Cuando corremos, por ejemplo, a ti que te encanta correr, cuando corres se abren los poros, te pones más rojo, empiezas a sudar. Ahí está el programa, ese es un programa, el cuerpo reacciona. Reacciona naturalmente porque es lo que necesitas para ese momento específico, ¿no? Entiendo. Y entonces... Y lo mismo podría suceder, por ejemplo, con las plantas cuando viene una plaga, porque por ahí una vez te escuché decir que las plantas medio que como por las raíces se comunican y o sea, también tiene que ver con un programa. La planta como dice, uy, se viene la plaga y empieza como a reaccionar. A ver, explícanos un poco en detalle. Bueno, sí, hay estudios cada vez más profundos de que internamente en los bosques, ¿no? Hay una comunicación, una red de comunicación increíble, las raíces, hay como comunicación química, los hongos, que todo el sotobosque es, en los bosques húmedos, por ejemplo, ¿no? En la selva, están totalmente expandidos y a través de toda esa red se comunican. Entonces, cuando hay, por ejemplo, una plaga en un árbol, ese árbol suelta, ya bien sea por el aire, aromas, ¿no? Como feromonas químicas, o bien sustancias químicas en la tierra, y avisa a los otros árboles, avisa a las otras plantas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ponemos un arbolito solito, una planta aislada totalmente, es como que está falto, desprotegido. Por eso decimos, hay plantas que protegen a otras, ¿no? Entonces, la comunicación es... Y bueno, y en los animales ocurre igual. Entonces, todo parte del síntoma. Okay. El síntoma no miente. Me duele la cabeza, me duele el diente, la muela, ¿no? Tengo dolor, malestar estomacal. ¿De dónde viene eso? Entonces es muy funcional, hay que pensar para qué sirve esa estructura, esa parte, ese órgano, que es donde tienes el dolor. Y a partir de ahí empiezas a jalar el hilo para ver qué es lo que hay detrás. O sea, lo que hizo Hammer fue como, a ver, voy a investigar qué le pasa a todas las personas que tienen dolores de rodillas. ¿No? Dice, señor, usted que tiene dolor de rodilla, ¿no? Cuéntenos, ¿qué le ha pasado? Y entonces la persona contaba y él decía, mira, cuando las personas tienen un conflicto emocional de este tipo, tiene una repercusión en una rodilla, y ahí está el programa, que relaciona justamente conflicto emocional con un síntoma, que en este caso sería o dolor de rodilla, o dolor de cabeza, o dolor de muela. ¿Eso es más o menos lo que estás queriendo explicar? Claro, nos puede parecer un poco esotérico, ¿no? Pero en realidad en la naturaleza y en el mundo en general todo está conectado y a veces nos cuesta entender eso, ¿no? La física cuántica un poco nos lo explica mejor, pero la medicina convencional todavía no ha llegado al mundo de la física cuántica. Entonces, nada es casual, ¿no? Y él lo que descubre es que hay una relación intrínseca entre el conflicto biológico, ¿no? Que uno vive, el cerebro y el órgano afectado. Entonces, volviendo al ejemplo del venado, ¿no? Que empieza a correr, si se le hiciera una tomografía cerebral computarizada a este venado en base a lo que sabemos de las leyes de Hammer, encontraríamos probablemente cuando hay un conflicto, es como un shock biológico, ¿no? Que te viene un shock y no sabes es como si estuvieran dado realmente un golpe en la cabeza, ¿no? Y entonces reaccionas y empiezas a actuar de esa manera porque tu cuerpo te lo pide, tienes que actuar de alguna manera para equilibrar ese desequilibrio que ha ocurrido. Entonces, en el cerebro se forma un foco de Hammer, que le llama él, y hay una señal como unas aureolas concéntricas, en aquella parte que controla el órgano que se ve afectado. A ver. Entonces, voy a pensar en términos de una empresa. En las empresas hay área de finanzas, área de marketing, área de operaciones, área de recursos humanos, ¿no? Y cada una de esas áreas controla una función dentro de la empresa. Entonces, es como si yo tuviera áreas en el cerebro que controlan ciertas partes del cuerpo y órganos del cuerpo. Sí. Okay. Claro, sí. Entonces, para hacerlo más claro, volvamos al caso de Hammer mejor, en personas, ¿no? Cuando él tiene el cáncer de testículos,
En esa época, claro, él no sabía nada de todo esto, es justamente allí donde empieza, ¿no? A él le hacen quimioterapia, se sana, menos mal, pero empieza a investigar. Y él descubre que todas las personas, o los hombres que tienen cáncer de testículos, tienen el mismo foco de Hammer, el mismo Ajá. foco en la misma zona del cerebro. Y tiene que ver con las capas embrionarias, que por ahí después lo explicamos. Entonces, todas las personas con cáncer de testículos tienen ese foco de Hammer allí. Todas las personas que tienen, mujeres que tienen cáncer de mama en la mama derecha, el foco de Hammer está en otra parte del cerebro, siempre allí. En el Si es mismo mama sitio. izquierda es uno, y si es mama derecha es otro. Las personas que tienen diabetes tienen un foco de Hammer ¿Y cómo se detectan esos focos? con las tomografías axiales Con las computarizadas. tomografías. Antiguamente se veían estas líneas concéntricas, sobre todo cuando el conflicto está activo, se veían estas líneas concéntricas y decían que eran artefactos, y artefactos en términos de imágenes significa como errores. Pero él dijo, es que no puede ser un error donde estoy En el haciéndole mismo sitio. a 1000 personas el mismo tomografía y está allí. Y que cuando las personas resuelven su conflicto, se va degradando y se va disolviendo. ¿Ok? Y entonces, esto él puede detectar, es como ocurre al mismo tiempo. Okay. ¿Ya? Cuando hablo de shock biológico es un conflicto que te agarra desprevenido, totalmente, De sorpresa. inesperado, que es muy intenso, que no le ves solución aparente en el momento y que lo vives en soledad. Okay. ¿No? Me quedo callado, no digo nada. Claro, no y significa digo, que estés solo en la vida, pero que como que te lo y quedas ahora a ti. esto, ¿cómo lo resuelvo? ¿No? Entonces, y ahí ¡pum! Es como si te dieran el golpecito y ¡pum! Se genera eso, y que afecta directamente a un órgano determinado. Entonces, ¿para qué nos vendría la enfermedad? Bueno, pues es un aviso y nos está diciendo, ojo, aquí hay un conflicto que tienes que resolver. Ajá. Por eso decía Carl Jung, la enfermedad es el mejor amigo del hombre, bueno, del ser humano. Claro. Y lo que quiere decir, a partir de lo que has dicho, es que efectivamente nos está diciendo, tienes un síntoma, hay un conflicto emocional detrás, resuelve el conflicto, por eso es el mejor amigo del ser humano. ¿Ok? Claro. ¿Y qué pasa cuando no lo resuelves? Pues cuando no lo resuelves, la enfermedad va a seguir. Okay. Podrás tomar paliativos, aliviar los síntomas, pero si no resuelves el conflicto, va a seguir. Por ejemplo, imagínate que tienes un automóvil y que te marca la luz roja que no hay aceite, se está acabando el aceite, ¿ok? Yo agarro un martillo y ¡pum! Rompo la lucecita roja, el síntoma, ya no lo veo, pero se me va a quemar el motor si no cambio, si no pongo aceite. No voy al origen. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una mujer que tiene cáncer de mama, una mujer que tiene un marido que la maltrata muchísimo, la maltrata y la maltrata y la maltrata, ¿ok? Y esta mujer desarrolla un cáncer de mama. Muy bien. Sabemos por la medicina germánica que las personas, las mujeres que desarrollan cáncer de mama, en el lado mismo de su, ¿cómo se llama? De si es diestra o si es, o si es zurda, ¿no? Si yo soy diestra, tengo un marido que me maltrata, menos mal que tú no eres así. Yo voy a desarrollar, por lo general voy a desarrollar ese cáncer en el mismo lado. Porque en mi lado materno-filial, si yo tengo conflictos con madre o hijo, va a ser en la mama opuesta. ¿Ya? Porque yo necesito trabajar con mi mano, hacer todo en mi casa con ella, y esta mano va a estar libre. Por lo tanto, del otro lado, aquí yo voy a cargar a mis hijos, acá voy a hacer todo. O sea, en la zurda eso es al revés, ¿no? Si este es tu bebé, este es mi bebé y yo te digo, dale de lactar. Claro, yo le doy de lactar en las dos, Obviamente. pero cuando tengo que hacer cosas en la casa, lo cargo aquí y voy a usar mi mano acá. Entonces, cuando hay un cáncer de mama aquí, es un conflicto materno-filial, o con mi madre, o yo como madre. ¿Ya? Y si soy zurda, al revés. ¿Ya? Entonces, esto es el lado opuesto, es materno-filial, pero el mismo lado es para cualquier otra persona. Esposo, la pareja, mi papá, ¿no? Mi mamá, porque mi mamá es el otro lado, mi padre, mis hermanos, mis amigos, casi otra todos. Persona. Entonces, con lo que yo te digo ahora, con lo que te he explicado, te voy a tomar un mini examen y te digo, tengo un marido que me maltrata, soy diestra y me sale un cáncer de mama. ¿En qué lado me va a salir? Si eres diestra, en el mismo lado,
En el seno derecho. Claro. ¿Por qué? Porque las mamas biológicamente sirven tanto para nutrir como para protección. ¿Ok? Entonces yo empiezo a desarrollar un tumor que es natural desde la medicina germánica, es un adenocarcinoma, es normal desarrollar ese tumor porque en la segunda fase se va a degradar. Entonces, la medicina convencional, me asusto, el cáncer de mama hay que sacar, hay que cortar, eliminar, chao. Muy bien, se me fue el cáncer, pero llego a mi casa y mi marido me sigue maltratando. ¿Se me va a ir la enfermedad? ¿O me va a salir en el otro lado? ¿O me va a salir otra cosa? Porque no eliminé el estrés. Eliminé los síntomas, pero no eliminé el estrés. Desde la medicina germánica, si yo conozco esto, a mí me da tranquilidad, no me asusto. Y esa es una gran ventaja, porque voy a entender el lenguaje de mi cuerpo, porque el cuerpo habla lo que la mente calla. Ok, y eso no quiere decir que no te hagas tu tratamiento médico, que no tome, Claro. O sea, ahí libertad absoluta, Claro. pero Tienes otra herramienta. otra herramienta que puede acelerar el proceso de curación, de repente te curas sin lo otro, no recaes en el caso de que te llegues a curar, ¿no? Entonces, lo que nos estás diciendo, Pilar, es la enfermedad es producto de un conflicto emocional. Vivido en soledad, Intenso. repentino, intenso y simultáneo. exactamente. Entonces, cuando yo tomo conciencia del conflicto emocional detrás de la enfermedad, empiezan los pasos, yo diría, primero para la sanación, porque sanas el alma desde la resolución del conflicto emocional, y después para la curación, que puede ser por la vía de tu medicina normal, Claro, digamos, convencional, lo que sea. y además aceleras el proceso de curación. Lo facilitas. Lo se facilita. Ok, Se va a interesante. resolver, claro. Pero esto Porque rompe completamente con muchos esquemas Claro. de lo que estamos acostumbrados, ¿no? El mismo Hammer tuvo muchísimos problemas, ¿no? Claro. Lo tildaron de loco, de charlatán, él iba con sus tomografías axiales computarizadas por todos lados, dando evidencias. Él siempre pidió una audiencia pública para poder explicar científicamente sus leyes, pero nunca se la dieron, porque bueno, ya hubieron conflictos de intereses, porque claro, ¿qué pasa? Si a ti te dicen, anda y resuelve tu conflicto, y eso va a evitar, o te vas a ir a sanar más rápido, va a evitar que consumas medicamentos, etcétera. Ahí entramos al conflicto de las farmacéuticas, ¿no? Y de la De la medicina medicina convencional. convencional, y entonces no convenía que se supiera esto, y hasta ahora, bueno, cuesta mucho, pero ya hay muchísimos médicos que lo aplican, y bueno, nosotros que estamos dando un curso de coaching biológico nos sorprendemos porque los casos que salen en las clases y con las personas son tal cual. A mí me está pasando, ¿no? Por ejemplo, casos de miomas. El mioma es un sustituto de un hijo. ¿Un mioma en el Un mioma cuello en el uterino útero, o en el útero en general? que son mujeres las que vienen, ¿no? Que quieren tener hijos y no pueden tener hijos, o que no tienen pareja pero quieren tener hijos. Dios mío, dicen, no puede ser tan claro, ¿no? Y así vas comprobando, entonces ya son muchos años que se viene haciendo, y bueno, ha derivado luego en lo que conocemos como biodescodificación y bioneuroemoción, más completo. Entonces, la biodecodificación lo que dice es, hay que decodificar ese patrón, ese programa, digamos, ¿no? Que era lo que decías al inicio. Hay que como borrar o modificar el programa para cortar la relación entre el bioshock, o sea, ese shock emocional intenso, etcétera, y la enfermedad. Y eso tiene que ver con la conciencia, de cierta manera, porque uno toma conciencia, entonces ahí estás afectando directo tu mente y el cerebro dice, ok, ya resolvió el conflicto, le mandé una señal, como ya lo resolvió, revierte el proceso que ha habido. ¿Y qué nos diría Bruce Lipton? ¿Qué nos diría Bruce Lipton? Desde la biología de las creencias. De la biología de las creencias, de la epigenética. Nos dice, claro, lo que le pasa a una persona no tiene que ver con los genes, sino que tiene que ver con la manera como percibe el entorno y el contexto. Es el entorno el que genera. Y recuerdo haber visto un video de Bruce Lipton donde dice, si es que la enfermedad que yo llego a tener es producto de mis genes, dice,
somos unas víctimas. Claro, no podríamos, no Y tenemos nada que entonces ya, hacer. pues, ¿qué voy a hacer, no? Me va a Te quedas tocar, ahí. ¿no? Como una artista que su madre le dio cáncer al seno y para ella no tener cáncer al seno Sí, se quitó las dos Ajá, mamas. claro. Y entonces, ¿qué haría el cuerpo allí cuando no encuentra la mama? Buscará otro Buscará otro lugar lugar, donde claro. soltar el conflicto emocional. No va a poder tener esas expresiones de protección o de nutrición, ¿no? Ok. Entonces, Entonces la biodecodificación quita el programa. ¿Y la bioneuroemoción cómo contribuye? Porque se habla mucho de medicina germánica en la bioneuroemoción. ¿Cómo contribuye? ¿Cómo coge la información y la traduce en protocolos, no sé, de curación, sanación, ¿no? la bioneuroemoción va más allá en el sentido de que ya trata directamente con las emociones, porque en los animales sus estreses, digamos, son más simples, ellos resuelven las cosas, y es instintivo, pero en los humanos, ¿no? Si un venado es perseguido por un león, va o se muere en 10, 15 minutos, media hora máximo, o se escapa, pero nosotros aguantamos un mes, 2 meses, 3 meses, mucho tiempo, y eso pues llega un momento en que pasa la factura. Claro. Entonces, la bioneuroemoción es eso, la biología, cómo juega con el sistema nervioso y con las emociones directamente. Entonces, nosotros tenemos el tema que podemos utilizar las cosas o las percibimos simbólicamente. Puede ser algo que no es real, pero que simbólicamente nuestra mente lo acepta como tal, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como cuando el ejemplo que se da, ¿no? Que piensa en un limón, ¿no? Piensas en un limón y empiezas a sentir el ácido en la boca, te genera un poco más de salivación, ¿no? Si te pasa eso, piensas en el limón, no está el limón ahí. Pero mi mente, cuando lo estoy describiendo o viendo en un dibujo, lo percibe como tal. Y lo mismo nos ocurre con las percepciones que tenemos y que nos generan estas enfermedades, ¿no? Interesante. Y entonces, si yo tuviera, por ejemplo, una enfermedad hoy, ¿cuál sería como la pregunta que tú me harías en este acompañamiento como para ayudarme a mí a reparar este conflicto emocional, a tomar conciencia, ¿no? Claro, primero te diría, bueno, ¿qué es lo que tienes? Ok. ¿Desde cuándo lo tienes? ¿A La partir de fecha. cuándo? O Muy sea, bien. hay que buscar el momento semilla, digamos, ¿no? Uh-huh. Desde cuándo empieza, un poquito antes de los primeros síntomas. ¿Cuándo descubres que tienes este dolor? Es de los primeros síntomas un poco más atrás, porque el cuerpo siempre demora un poco en responder, ¿no? Es como cuando haces una carrera, estás corriendo, te cansas y todo, y mientras corres no pasa nada, pero una vez descansas, te viene el dolor, las agujetas que dicen, ¿no? Te duelen los músculos, te falta la respiración, estás agotado, te viene después. Entonces igual ocurre el estrés, mientras estás en el estrés activo, ¿no? Que es una de las leyes de Hammer, está en la fase activa, todo se activa y estás como eléctrico hasta cuando ya, digamos, o sea, descansas o pasas a una segunda fase en donde, o resuelves el conflicto y ahí es donde hay unos síntomas diferentes y aparecen esos síntomas. Generalmente cuando estamos en el proceso de sanación, curación, es cuando te vienen los síntomas que más te duelen o que más vas a sentir. Ok, entonces, y lo interpretamos como enfermedad, ¿no? Y hay un dicho que dice, no, es difícil, pero hay que entender que cuando peor nos sentimos es porque ya estamos sanando, estamos reparando. Es como cuando estás con la cicatriz. Y parece que estuvieras peor. Y parece que estuvieras peor. Ya, pero estás en proceso de sanación. Entonces, si una persona tiene esa información, dices, ya, yo sé que voy a pasar por estas etapas y me tranquiliza. Okay. Ya, si sé como mujer que con cáncer de mama empiezo a buscar mi conflicto emocional y no me asusto porque sé que no me voy a morir, y yo sé que no voy a tener cáncer de mama porque no tengo ese conflicto. Esa chica que se quitó los senos, o sea, la genética te predispone, pero no es determinante, claro, sino el entorno y cómo percibes tú las cosas. Por eso que la epigenética, por encima de la genética, dice, no es el conflicto per se, sino la manera como lo percibes. Entonces, dos personas podrían vivir exactamente el mismo conflicto emocional, a una no le importó, claro, y no le pasó nada, y a la otra sí le importó, y a esa sí. Claro. Entonces pareciera como que lo que heredamos, ¿no? Para no hablar de genes, lo que heredamos
de nuestros ancestros son los patrones de respuesta a los conflictos emocionales. Entonces, si a mi madre le dio cáncer de seno y a mí me da cáncer de seno, probablemente aprendí de ella a percibir el mundo, a enfrentar el mundo, y por lo tanto me dio también cáncer de seno. Y no es que sea genético, como mi madre lo tuvo, yo lo voy a tener, sino es porque finalmente heredé los patrones. Entonces, para lo que dijiste al inicio, primera pregunta que le haría yo a un consultante. Diestro o zurdo. Es importante. Para saber si es el lado derecho o el lado izquierdo lo que se afectaría. A partir de aquí para abajo tenemos ese cruce, hay que saber, es importante, ¿no? Las cosas que están aquí, los ojos, esto no es tanto, porque todavía no hay el cruce. El cruce pero en la aquí columna. Sí. Ya. Entonces, primera pregunta, ¿eres diestro o eres zurdo? Segunda pregunta, ¿qué cosa tienes? Claro. ¿No? Para que explique la Exactamente, enfermedad. ¿no? Y a veces te dicen varios síntomas. Bueno, ¿cuál quieres trabajar hoy? Okay. ¿O cuál quieres trabajar primero? El más intenso. Que por supuesto. Y de ahí le dices, ¿desde cuándo lo sientes? Entonces se retrocede. ¿Cuándo aparece el primer síntoma? ¿Cuándo aparece el primer síntoma? Y alrededor de esa época, un poquito antes, ¿cuál es el estrés? ¿Qué estabas viviendo? ¿Cuál es el escenario? ¿No? Algo de... Porque la gente no dice, no, yo estoy bien, no siempre... como dicen por ahí, somos mentirosos, no, todo está bien, todo va bien, pero cuando empiezas a jalar el hilo y dices, no, pero sí, yo estaba bien, yo me mudé, yo tuve esta, y empiezan a salir cosas, y por ahí enganchas otra y que lo relacionas con otra dolencia que tienes, entonces por eso estás jalando el hilito constantemente. Y recuerdo, inclusive tengo un cuadro en mi oficina de una frase de Enrique Corbera, ¿no? Que dice, cállate y déjame escucharte, ¿no? Que no quiere, ¿no? Eso me hace recordar a ¿no? el niño pequeño que llega a su casa porque ha hecho una travesura y la mamá le dice, cállate, ¿no? Y dime qué ha sucedido. Entonces el niño se queda como... Cállate, dime y cuéntame. ¿No? Y cuéntame, ¿no? O sea, o me callo o te digo. Pero lo que él quiere decir es, no me quiero comer tus cuentos. No me contamines con tu tosidad. Respóndeme mis preguntas, eso es lo que se refiere, ¿no? Entonces hacemos las preguntas del caso para poder entender cuál es el estrés en el momento, cómo lo vivió, y después se le dice cuál fue la emoción y después cuál es una segunda emoción, ¿no? Porque hay que sacar como una segunda derivada. La primera emoción que le llaman la emoción social, que uno la expresa, ¿no? O sea, por decir, estoy manejando con mi auto por las calles, se me cruza alguien, ¿no? Me bajo y le grito, rabia. Claro, es normal. O sea, alguien que me mire dice, ¡hala! ¿Cómo se ha enojado este señor? Pero es normal, porque ha pasado una cosa que te genera rabia, pero lo que hay que ir es más al fondo y por lo general se dice, si tu primera es la rabia, ya la dijiste, ¿cuál es la otra? Y nos tenemos que circunscribir a miedo, tristeza, asco, vergüenza, sorpresa, básicas, ¿no? Claro, las emociones básicas. Muy bien, muy interesante, Pilar. Y entonces, si tuvieras que decirles a las personas cómo vivir su enfermedad o cómo enfrentar cuando empiezan a tener síntomas de una enfermedad, ¿no? ¿Qué les dirías? Bueno, tomar las riendas de tu salud, para empezar. Toma las riendas, porque generalmente lo que hacemos es, le entregamos todo nuestro cuerpo, nuestra vida, a personas que no conocemos, que no nos conocen, y que generalmente lo que van a hacer es darnos un paliativo, una medicina. Tómate esto y ya está, pero no vas al origen. Entonces, toma la responsabilidad y date el trabajo de ver qué sientes, qué es lo que te quita paz. ¿Cuál es el estrés? Sabemos que el estrés nos enferma. Es más, ahora actualmente, y un poquito saliéndome la pregunta, pero ya existe la psiconeuroinmunoendocrinología. Wow. La ciencia ya se va acercando a lo que Hammer descubrió hace 40 años, porque es la psicología, el sistema nervioso, la inmunología, o sea, cómo se defiende tu cuerpo, y la endocrinología, las hormonas. Todo tiene todo está engranado, biológica y químicamente, ¿okay? Entonces, date el trabajito, además es muy interesante porque es muy liberador, de cuál es ese estrés, en qué estás pensando todo el día, que te quita la paz. Y en relación al síntoma que tienes, es muy biológico. Si yo tengo un problema de vista, ¿no? ¿Para qué sirve la vista? Para ver. Entonces, según la biodescodificación, bioneuroemoción, te preguntarían,
ok, ¿qué estás viendo que no te gusta, que no quisieras ver? ¿O qué quieres ver que no puedes ver? ¿Ok? Y a veces, por ejemplo, puede ser una pareja que está en conflictos o un niño que ve que sus papás se pelean y ese niño va a empezar a tener problemas de la vista. Y ahí hay otra cosa que decir también después de los niños y las madres, me acuerdo. Entonces, yo no quiero ver que mis papás se peleen, no quiero ver, entonces tu biología te va a defender y te puede dar unas cataratas, te puede dar algo, problemas de visión, para que no veas eso que no quieres ver. Si tienes un problema de mano, ¿no? Me duele la mano. ¿Para qué sirve la mano? Para agarrar cosas. O sea, ¿qué cosa real o simbólica estoy agarrando o quiero dejar? ¿Ok? Hacerle caso a las emociones. ¿Y qué es lo que sientes? Y ahí empezar a ver. Y bueno, usar el diccionario de biodescodificación, que esto está gratuito en internet, lo pueden buscar, diccionario bioemocional. Allí hay como una Biblia, digamos, que es una guía, no es necesariamente exacto solamente eso, pero es una guía en donde te están orientando cuáles son los posibles conflictos que puedes tener. Y en el caso de los niños y de las mascotas, es importante que sepan que los niños desde que nacen, incluso antes de que nazcan, ¿no? Hasta la adolescencia, cuando un niño se enferma, hay que preguntar qué está viviendo la madre, porque energéticamente están muy el vinculados. niño es mucho más sensible y absorbe esa energía, y las mascotas igual. O sea que si me traen un hijo a la consulta, yo le voy a decir, bien, déjemelo allá afuera para jugar, venga mamá. Claro. No papá, mamá. Bueno, la mamá, si está la mamá, la persona más cercana al niño. Okay. ¿Cuál es la persona que el niño es su referente de vida, ¿no? Y a ella le voy a preguntar, ¿qué estás viviendo? ¿Qué estás viviendo? ¿Cuál es tu estrés? ¿Desde cuándo te aparezca? Y encontrar, la madre o la persona esta resuelve el conflicto emocional y el bebé debería sanarse. Sí. Y por ejemplo, si una persona está con problemas de garganta, ¿qué sería? Claro, ¿para qué sirve la garganta? Ay, que me quite el habla. Claro, para hablar o para, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué estoy hablando que no quiero hablar o qué quiero hablar que no puedo hablar? Que no puedo hablar, que me cuesta trabajo. Claro, y la fibromialgia, por ejemplo, ¿qué sería? Los dolores, ¿no? La fibromialgia. Claro, que no te puedes ni mover. Claro, o sea, ¿cuál es la dirección a donde quieres ir? Porque es movilización, según en qué parte, no sé, si es en el brazo es para abrazar o para quitarte, yo me quito de encima del brazo, no sé si es en el cuello, ¿para qué sirve el cuello? Quiero mirar, no puedo mirar. Y si la fibromialgia es una persona que no puede ya hacer nada por el dolor que tiene, probablemente la incoherencia en la que está es que está harta de hacer cosas para otros, pero no porque disfruta hacerlo, sino porque ya está cansada, está harta. Estoy harta de seguir haciendo cosas por los demás porque no me lo reconocen o lo que sea, no me lo agradecen. Te lo dices, ¿no? ¿Qué te dice el mundo? Para, no hagas nada. Toma, te doy tu fibromialgia. No quieres hacerlo, hasta que no estés en coherencia de lo que piensas y lo que sientes con lo que haces. Ajá. Y ahí tiene que ver con el cerebro triuno. Ajá. Buenísimo. Muy bien. Pues, oye, Pilar, para que puedas volvernos a acompañar, como vamos a estar cada semana con una enfermedad, para que aquellos que nos escuchan puedan decir, ay, a mí me interesa mioma de cuello uterino o accidentes, ¿no? Me he roto el hueso o el pie, o tengo cáncer de algo, problemas respiratorios. Tantos, wow, podríamos estar acá toda la vida. Bueno, pues estaremos todos los viernes para acompañarlos con las enfermedades, para resolverlas y sanarlas a partir de la solución de nuestros bioshocks, de nuestros conflictos emocionales. Así que, bueno, para que te despidas, Pilar, de todos los que nos están escuchando en estos momentos. Bueno, muchas gracias de nuevo y ya saben, a observar sus emociones, ¿ok? Y eso no significa que no tengamos que sentirlas, ¿no? La tristeza, todo eso hay que sentirla, vivirla, respirarla y aprender a soltarlas también. Buenísimo. Bueno, queridos amigos, este ha sido el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y que te haya sido de muchísima ayuda. Recuerda, no creas nada de lo que yo te diga, es solo una posibilidad. Pon tus comentarios o dudas en el blog, dale me gusta,
difúndelo en tus redes sociales y como dice mi hijo Gabriel, si no te gusta, difúndelo a tus enemigos. Y no te olvides de sintonizar cada viernes para un nuevo programa, una nueva enfermedad para nuestros próximos capítulos. Así que nos vemos. Adiós.